Hola, hola, ¿cómo andan? Feliz tarde. Feliz noche ya. Feliz noche para todos. Bienvenidos a todos los que van llegando. Feliz noche para todos. Bienvenidos todos los que van llegando. Hoy vamos a estar con predicciones internacionales y vamos a ver un poquito qué es lo que viene para Chile, un poquito qué es lo que viene para la economía en Chile, qué se avecina, ¿sí? Y vamos a estar mirando también un poquito para Brasil, que viene para Brasil luego de ya el término de las elecciones, ¿no es cierto?, en este domingo, si mal lo digo. Y vamos a ver un poquito qué va a pasar con este nuevo ministro, ¿sí?, del Reino Unido y qué podemos esperar con estos cambios, estos movimientos y un poquito, bueno, panorama un poquito mundial. Bienvenidos todos los que van llegando. Feliz noche para todos, bienvenidos. Desde ya es un placer saludarte. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, hoy voy a estar un poquito con el tarot egipcio, ¿sí? Que me encanta el tarot egipcio. También voy a estar con el Arcanum Tarot, ¿sí? Que ya me conocen, me encanta este mazo. Y por supuesto tengo un tarot gitano, ¿sí? El gitano Lenormand. Así que vamos a estar viendo un poquito con estas cartas, estos temas del mundo, ¿sí? Así que bueno, desde ya me voy a tomar un momento para saludarte, desde dónde estás mirando, desde dónde estás escribiendo, ¿sí? Vamos a ver quién me cuenta. Bienvenidos, feliz noche. Ayer estuvimos con un vivo muy importante donde te estoy hablando un poquito del eclipse, ¿no?, a nivel mundial, y luego hicimos un poco una reseña de Argentina. Así que vamos a estar viendo ahora un poquito de estos países puntualmente. Bienvenidos todos los que van llegando. Ya les agradezco a todos los que me comparten el vivo y te agradezco por los likes, así me ayudas a que este video pueda ser visto, pueda llegar a muchas más personas, ¿sí? Ahí me dicen que no se escucha nada. Díganme ustedes, chicos, si me escuchan, ¿eh? Díganme ustedes si me escuchan o no me escuchan. Ah, o de China no se escucha nada. No sé. Bueno, ustedes me dicen si me escuchan bien. Ahí me dicen que sí, que se escucha. Bueno, genial. Bienvenida Laura, se escucha perfecto. Bueno, genial. Bueno, desde ya también quería invitarlos a todos a suscribirse también en mi otro canal de Escuela de Brujas, ¿sí? Donde es un canal que te habla un poco más sobre cuestiones de la ley de atracción, ¿no es cierto? Cómo conectarte con tus planes, con tus proyectos, con tus metas, ¿no es cierto? Para conquistar esas cosas que anhelás en la vida. Así que te invito a que vayas al canal de YouTube Escuela de Brujas, donde vas a encontrar videos e información para desbloquear tus pensamientos limitantes, para conectarte con la conciencia del dinero, ¿no es cierto? Y cómo esta semana vamos a estar viendo sobre un poco lo que son las metas, ¿no es cierto? Y cómo enfocarte. El tema va a ser el enfoque, así que los invito a no se lo pierdan, ¿sí? Y por supuesto te dejo arriba fijada la página web para todos aquellos que quieren cartas natales, revoluciones solares, si querés saber todo lo que viene para vos para el 2023 y cómo podés empezar a prepararte, ¿sí? No te pierdas tu carta natal con revolución solar, lo mismo que lecturas, sesiones de tarot personalizadas. Bien, vamos a ver entonces, ahí me dicen que se escucha bien desde Mar del Plata, desde Cava, me dicen por ahí, desde Córdoba. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar con Chile. Quiero saber si tenemos a alguien de Chile en la sala y vamos a ver un poco qué es lo que viene para Chile. Voy a bajar la cámara, ¿sí? Para que vos puedas ver lo que es importante, que son las cartas, y luego, cuando cerremos, por supuesto, te saludo. Bien, vamos a poner ahí, ¿sí? Y vamos a arrancar con el tarot egipcio, ¿sí? Y vamos a ver un poco qué es lo que viene para Chile. Ya venimos haciendo varias predicciones, ¿sí?, sobre Chile. Y sabemos que viene un tiempo complicado, pero bueno, le vamos a preguntar al tarot egipcio, ¿sí? Bienvenidos todos los que van llegando al tarot egipcio, un poco qué es lo que viene para Chile, ¿sí?, en un contexto amplio, y luego profundizamos un poco en la economía, ¿ok? Vamos a ver entonces Chile, ¿sí? ¿Qué es lo que el tarot egipcio tiene para decirnos Chile? ¿Qué es lo que viene para Chile? Chile, vamos
Vamos a ver, Chile. Bienvenidos todos los que siguen llegando, ¿eh? Chile en ruinas, me dicen por ahí. Vamos a ver qué es lo que dice el tarot egipcio. Chile, ¿qué es lo que viene para todos ustedes? Bueno, tenemos acá la generosidad invertida. Siento que es un tiempo realmente donde Chile se va a encontrar con muchos problemas económicos, ¿eh? Ya de cara un poco a lo que viene, tenemos ahí, se nos cae la generosidad invertida, y eso significa de que no vas a tener la misma situación económica como para ser generoso, ¿no es cierto? La generosidad invertida significa que vienen problemas para Chile en la economía, ¿ok? Tenemos acá el descubrimiento. El descubrimiento nos está hablando, Chile, de que viene un tiempo donde siento que hay muchas cosas que van a salir a la luz, ¿eh? Muchas cosas de Chile que van a estar saliendo a la luz sobre planes que estaban ocultos, verdades que estaban ocultas, y especialmente siento que acá se va a descubrir como la verdadera intencionalidad de cosas que posiblemente el gobierno actual tiene con este país. El amor y el deseo nos está hablando como de que acá se van a formar posiblemente dos bandos distintos, ¿sí? Dos bandos distintos donde siento que Chile se puede llegar a dividir de una manera muy fuerte y muy rotunda, entre un bando que puede apoyar, ¿no es cierto?, a ciertas políticas, y otro bando que va a estar totalmente en contra, y va a haber una división muy fuerte en la sociedad, ¿sí? Y va a estar muy marcada esa división. Tenemos también acá la inversión, ¿sí? La inversión, y está invertida, fíjense. La inversión que está saliendo invertida. Y esto significa, Chile, que veo que hay un montón de empresas que se van a empezar a ir, gente que va a empezar a sacar su dinero y va a abandonar Chile. Siento también acá con la inversión de que realmente es un tiempo donde hay una huida de capitales, ¿no es cierto? Donde se va a complicar mucho todo lo que es el sector productivo, y es muy posible para Chile en este tiempo que vean a las grandes empresas, ¿por qué no a las pymes, ¿no es cierto? A toda la gente que venía a Chile o estaba invirtiendo en Chile, que se va a estar yendo, escapando. Y por otro lado también la inversión invertida nos está marcando, ¿sí?, un periodo donde no van a estar llegando nuevas inversiones, nuevos proyectos al país, ¿ok? Tenemos, fíjense, la recapacitación, y yo siento acá un pueblo que va a tener que recapacitar profundamente sobre las decisiones que ha tomado en el último tiempo, la necesidad de reflexionar y de recapacitar sobre pasos que se han dado en falso, ¿ok? Y va a ser necesario como reformular, recapacitar, replantearse, tal vez, porque no, elecciones que han hecho, ¿no es cierto? Es un tiempo donde yo siento que Chile va a estar como arrepentido, si se quiere, de haber elegido lo que ha elegido, y esto se va a poner muy complicado. Viene un cambio violento, acá viene un cambio radical y violento, ¿sí? Como les decía, el ermitaño invertido tiene cosas ocultas que van a salir a la luz, planes ocultos, ¿sí? Planes ocultos, ese es mi perro, y siento fuertemente, fíjense ustedes la energía del cambio, que es una energía de una persona como con un puñal en la mano, ¿no? Entonces yo siento que hay cambios en Chile que se van a querer instalar por la fuerza, ¿ok? Por la fuerza, y por qué no con manipulación. ¿Por qué digo manipulación? Porque tenés el ermitaño invertido que te está marcando, ¿sí?, cosas ocultas, que no te las están diciendo en la cara, que hay planes ocultos, ¿ok?, que se van a manifestar. Pero fíjense acá cómo el cambio viene como desde la mano de una imposición. Siento que Chile va a estar atravesando un momento, ¿no es cierto?, donde se pueden llegar a imponer ciertas cosas que tal vez los chilenos no van a querer o no van a aprobar, pero se las van a querer imponer igual, ¿ok? Acá tenemos
la constancia invertida, ¿sí? Y el comercio invertido. Y esto nos está marcando, Chile, un momento, la constancia invertida con el comercio invertido nos marca un momento donde yo siento que muchas personas que se van a quedar sin trabajo, un gran parate económico y un gran parate en cuanto a todo lo que sea el área comercial, ¿sí? Todo lo que sea venta, negocio, ¿cómo decirlo? Siento que esto también puede traer como una parálisis de la economía, ¿no es cierto? Una gran parálisis de la economía con una parálisis de las inversiones. Acuérdense que tenemos acá la inversión invertida. Entonces, al tener la inversión invertida con la constancia y el comercio invertidos, esto nos está hablando de una gran parálisis que puede venir para la economía chilena, ¿sí? Así que atentos Chile, porque viene un momento de gran colapso y de grandes cambios que no van a ser positivos. Viene un tiempo económico especialmente muy complicado para Chile y ojo, como les dije, con el comercio, porque acá el comercio invertido te está hablando de que vas a tener una inflación que te va a estar costando mucho comprar o comercializar, ¿ok? Y puede ser que también Chile empiece a tener trabas a nivel comercial con otros países. Atentos Chile con esto. Pueden empezar a aparecer trabas comerciales con otros países. Tenemos el viajero invertido con la conjetura y la autoridad. Estas tres cartas nos están marcando, ok, siento que acá puede haber una especie de problema o de levantamiento a nivel de, ¿cómo decirle?, de fuerzas, ¿no es cierto? De fuerzas que se pueden llegar a manifestar o a levantar en contra, ¿sí?, de todos estos planes que están llevando un poco y que van a profundizar mucho más una situación para Chile muy compleja. Y fíjense que la autoridad es como que siento que hay cosas que se van a querer imponer a la fuerza. Y esto nos puede traer realmente una especie de levantamiento de algún tipo de fase que está en contra de todas estas cosas que se van a querer imponer por la fuerza. Como les dije, una sociedad que yo veo se va a dividir posiblemente en dos bandos, ¿no es cierto? Y van a estar enfrentados. Y puede ser enfrentados de una manera brusca y de una manera violenta, ¿ok? Tenemos acá la duplicidad con el asesoramiento invertido. Yo siento que en este momento Chile está como en manos de personas que no tienen ni idea de las decisiones que es necesario tomar o del rumbo que necesita Chile llevar para no caer en una crisis más grande de la que ya está experimentando en este momento, ¿sí? La duplicidad es una carta que nos habla de gente que es incoherente, ¿no es cierto? Y de gente que está como, no sé, como desvariante, por decirlo, y no quieren recibir asesoramiento o no escuchan a las personas que por ahí los quieren asesorar para decirles, conviene ir por acá, conviene ir por allá, conviene hacer esto, conviene hacer lo otro. Entonces siento que es un momento bastante complicado acá en Chile porque la cosa se va a poner más turbia y mucho más fea. La condescendencia, se acaban los pactos y los acuerdos, ¿ok? Y yo veo que fíjense cómo Chile empieza a entrar en un momento de gran crisis económica, donde siento que hay mucho acá como de, fíjense el reparto está invertido y nos está marcando un momento donde yo siento que hay muchas cosas como de la política económica que se está aplicando en este momento, que va a traer muchos problemas a largo plazo, ¿sí? Y puede profundizar la crisis que están viviendo hoy en este momento, ¿ok? Así que Chile, atentos. Fíjense cómo viene un gran cambio de ciclo acá, ¿eh? Yo siento acá un gran cambio de ciclo, pero que va a referir sacrificar a alguien y va a referir un periodo de mucha tristeza. O sea, fíjense estas cartas, ¿sí? Un cambio de ciclo donde yo siento que viene primero como un gran parate, un gran estancamiento, una gran parálisis, y puede ser que Chile llegue a ese punto donde va a sentir que va a tener que sacrificar su bienestar y, ¿por qué no?, sacrificar a alguien que se comporta como una especie de bloqueo para salir de la crisis. Y viene un periodo donde Chile va a estar como en un periodo, fíjense,
de gran tristeza y de gran duelo. Puede ser acá también que venga algún tipo de pérdida, ¿no? Pérdida, alguien, ¿no es cierto?, que parte, ¿no es cierto? Pero siento que la gente va a estar así. La gente va a estar muy triste, ¿sí? Fíjense además cómo este personaje tiene al lado un ataúd, ¿sí? Y está sufriendo por algo que ha perdido. Entonces siento que Chile es como que mucha gente va a estar lamentándose porque va a estar perdiendo su bienestar, va a estar perdiendo posiblemente su negocio, va a estar perdiendo su economía, su poder adquisitivo, ¿ok? La gente va a estar así, pidiendo ayuda, ¿sí? La gente va a estar así, triste, arrepentida. Y fíjense, la rueda de la fortuna. Yo lo que veo es que hay algo como de que Chile tiene que pasar por este periodo, por esta transición ahora, para poder entrar en un cambio de ciclo, ¿no? De cara a lo que viene, ¿sí? Veo que se acerca un gran cambio de ciclo posiblemente con la rueda de la fortuna, pero primero Chile va a tener que transitar todo este desbarajuste, si se quiere, a nivel económico fundamentalmente, ¿sí? Guiados o llevados un poco, ¿cómo decirlo?, por un gobierno que no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Va a ser necesario que Chile recapacite sobre decisiones que ha tomado. Y bueno, prepárense entonces, como les digo, para una situación donde las inversiones se vayan, donde la inflación siga en aumento descontrolado y cada vez puedas adquirir menos cosas, comprar menos cosas, ¿no es cierto? Como siento, el comercio invertido nos habla de cierre de negocios, cierre de empresas, siento que van a cerrar empresas muy importantes en Chile en este tiempo, cierre de empresas muy importantes o empresas que se van a ir literalmente de Chile y mucha gente cerrando sus negocios, perdiendo su trabajo y perdiendo su comercio, ¿ok? Vamos a ver también qué nos dice el tarot puntualmente para el gobierno, ¿sí?, de Chile. Vamos a ver un poquito qué viene para el gobierno de Chile. Bienvenidos todos los que siguen llegando. El gobierno de Chile y qué es lo que viene. El gobierno en Chile. Vamos a ver. ¿Qué es lo que viene para Chile, el gobierno de Chile? Bueno, como les dije, acá van a venir, vienen cosas, muchas cosas que van a salir a la luz sobre este gobierno, pactos y acuerdos. Fíjense que de vuelta tenemos la rueda de la fortuna para este gobierno. La luna invertida nos está marcando que hay muchas cosas que van a empezar a salir a la luz, que se van a saber de planes y manipulaciones ocultas. También tenemos acá, fíjense, el 10 de copas invertido, que nos está marcando un momento donde el gobierno tiene una gran desaprobación, la gente no está contenta, la gente no está feliz, es un gobierno que está perjudicando mucho a la gente, a la sociedad, a las familias, ¿sí? Y siento que tiene como al pueblo en contra, ¿no? El gobierno es como que tiene una desaprobación posiblemente muy alta en este momento, ¿sí? Y siento que además es un gobierno que está siendo muy criticado, muy juzgado, muy señalado con el dedo, ¿no es cierto? Como que hay especialmente acá una energía muy fuerte de gente que no solo está descontenta, sino que además está como una tonalidad como, ¿no? A ver, de juzgar muy fuertemente las acciones que se están tomando, ¿sí? Tenemos acá, yo veo igual 2 de copas con el sol, ¿sí? Es como que acá siento que hay cosas que todavía van a tener que sobrellevar con el gobierno actual, ¿no es cierto? Porque en cierta manera es como que el gobierno se mantiene como con una cara de piedra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y lo que veo acá es que ellos han llegado a pactos y acuerdos que ya los han hecho desde antes, y puede ser que algo de eso salga a la luz, ¿sí? Y que lo van a querer sostener hasta el último minuto, ¿sí? Hasta el último minuto con la esperanza de poder cambiar o mejorar algo. Pero fíjense que lo único que está avanzando acá es
la angustia, la preocupación de la gente, o sea, como un periodo realmente complicado. Fíjense que tenemos acá, bueno, el diablo ya nos está marcando, wow. Bueno, yo veo un gobierno, chicos, que va a estar, siento que se le puede venir encima algún tipo de movimiento de vuelta. Fíjense que antes también nos salía el cambio con un personaje con el cuchillo en la mano. Y acá tenemos a este personaje que representa mucho también a lo que son por ahí los militares o grupos de oposición. Entonces siento que acá se le viene como un suceso bastante importante donde yo siento que se le pueden venir al gobierno actual situaciones armadas violentas en contra muy pronto o en un periodo, les diría, relativamente cercano, ¿sí? Fíjense cómo este es un general, ¿no? Como si fuese un general que va a la guerra, ¿lo ven? Es como una especie de general que va a la guerra, ¿sí? Entonces siento que acá puede haber fuerzas que se levanten en contra del gobierno, la sociedad dividida, como vimos con el tarot egipcio, y siento que acá algo o algún movimiento se va a empezar a manifestar en contra del gobierno y vienen de esta manera, con una energía de combate, de ir de frente, de ir al choque, ¿sí? Y como les dije, cambio de ciclo. Fíjense que es la misma que nos salió en el tarot egipcio, la rueda de la fortuna. Cambio de ciclo viene para Chile, ¿sí? Lo que van a tener que tener muy en cuenta, hermanos chilenos, es que el diablo se les metió por la espalda, ¿no? En Chile. Y el diablo es como algo que los empieza a atar a todos. Y el diablo en este momento es una carta que me está diciendo fuego, incendio en las calles, guerra en las calles, batalla campal en las calles, manifestaciones violentas en las calles. El diablo va a sacar a la luz lo peor de cada lado. Y siento que esto va a traer un caos tremendo en Chile porque el diablo se les ha instalado. Fíjense la imagen, fíjense esa cara, fíjense esa energía, cómo se manifiesta, ¿no es cierto? Y se les ha metido el diablo, Chile, y siento que esto va a traer estallidos sociales muy violentos. Así que atentos porque se viene un tiempo donde va a ser bastante difícil cortar el avance de este diablo, ¿sí? Y fíjense que tenemos la pérdida de tu dinero y de tu valor económico. Y siento para muchos también mucho cuidado con todo lo que sea ahorros que tengas o en entidades financieras o bancos, ¿sí? Porque acá, en esta carta, que es un 4 de oros invertido, vos estás perdiendo tus ahorros. O sea, en el 4 de oros así, vos tenés ahorros, estás juntando plata. Acá los estás perdiendo. Así que veo un alto impacto acá para Chile, donde mucha gente puede perder sus ahorros, dinero que tengas en el banco o dinero que tenés invertido en algún lado que lo podés perder radicalmente. Y también esta carta nos está marcando que es un momento de gran pérdida de poder adquisitivo. Un momento de gran pérdida de poder adquisitivo y esto va a estar marcado posiblemente por una inflación que no va a parar en Chile también y que la moneda se va a ir devaluando cada vez más y vos vas a estar así como queriendo abrazar ese dinero que tenés y que no te alcanza y que no te rinde, ¿no es cierto? Así que siento que es un momento realmente tremendo. Fíjense cómo tenemos Chile, es como que pierde una perspectiva de mirar hacia el futuro y con esta carta siento también que mucha gente se va a querer ir de Chile, posiblemente mucha gente va a empezar a dejar Chile, ¿sí? Porque al no ver el futuro dentro de Chile empiezan a mirar hacia la frontera, ¿tá? Y fíjense cómo esta carta nos está marcando que no hay un avistaje como de planes y proyectos a largo plazo y a futuro. Entonces Chile empieza a verse como en una caída estrepitosa, ¿sí? Y el gobierno fundamentalmente va a sufrir traiciones. Alguien va a traicionar a este presidente. Traiciones, mentiras y engaños que se están generando y gestando dentro de este sistema. Yo veo acá, esta carta es el ladrón en la noche, alguien que viene por la espalda cuando estás distraído.
Así que sepan que el presidente, algo va a pasar con ese presidente que va a ser traicionado por la espalda de una manera muy brutal y viene un tiempo realmente muy fuerte, muy convulso. Bueno, el mundo invertido, ¿sí? Siento que muchas puertas comerciales se pueden cerrar para Chile con el mundo en este tiempo. Grandes empresas, ¿no es cierto?, que van a estar saliendo para irse al mundo. ¿Tá? Y fíjense, esta carta también nos habla que este gobierno va a ser un total y rotundo fracaso. El mundo invertido es una carta de fracaso, es una carta de cosas que no se conquistan, que no se logran, ¿no es cierto? Es la frustración. Entonces, imagínense que este gobierno termina con un mundo invertido y dejando a Chile con ese mundo invertido. ¿Tá? Ahí Marisa está diciendo lo sacan los militares. Bueno, yo les digo que acá esta imagen, que es como un general, ¿no es cierto? Que se viene, yo siento que hay algo, un movimiento que se va a levantar en contra de este gobierno. ¿Sí? Porque esta carta, fíjense, ¿quién es? Hay algo, un movimiento que se levanta en contra del gobierno. Pero como les dije, el gobierno es el diablo y el diablo trae todo lo peor. Un nuevo inicio, un nuevo inicio para Chile que va a llevar tiempo. Hay una mujer acá, siempre que veo Chile me aparece una mujer. Quiero que sepan que hay un nuevo inicio que viene para Chile luego de esta crisis, pero van a tener que concentrarse en que esto es a largo plazo. ¿Por qué? Porque tienen el colgado. Entonces esto nos está marcando que primero viene un periodo de gran colapso, de gran caída, como les dije, siento una gran violencia en las calles, fuego por todos lados, o sea, siento que va a venir algo muy desmadrado acá. Y puede ser que luego de un periodo de gran estancamiento, ¿no es cierto? De gran estancamiento, donde Chile va a quedar como una especie de línea recta, ¿no es cierto? De línea recta. Fíjense cómo se viene una batalla campal en Chile. ¿Eh? Fíjense esta carta. Una batalla campal que se viene a Chile. Fíjense. Así que mis hermanos chilenos, prepárense, porque se viene este jinete, se viene la batalla campal. Y como les dije, un colapso económico que se profundiza, que se va a poner muy tenso, muy denso. Así que van a tener que estar muy atentos, ¿sí? Preparados para esta situación, ¿ok? Bueno, vamos a ir a mirar un poquito entonces, ahora qué es lo que viene un poquito para Brasil. ¿Sí? Brasil después de estas elecciones, vamos a preguntarle al tarot egipcio, ¿qué viene para Brasil después de las elecciones? ¿Qué viene para Brasil después de las elecciones que son este domingo, ¿no? Este domingo, bueno, fíjense la guerra, ¿eh? Fíjense abajo del mazo, la guerra, ¿eh? Yo les digo, lo imprevisto. Y fíjense la imagen, ¿eh? Para Brasil, prepárense para... Yo creo que acá se viene un problemita, se va a venir una situación de mucha violencia. Creo que el cambio de gobierno no va a ser bien tomado y se viene confrontación y se vienen enfrentamientos. Lo imprevisto, fíjense que es un carro de guerra que aparece de repente. Entonces esto nos está marcando realmente que viene como, ¿saben cómo viene? Como algo sorpresivo, como algo de repente, ¿no? Que te ataca por la espalda y ¡pah! Vamos a ver qué más. Brasil. ¿Qué es lo que viene para Brasil? Amo Brasil. Vamos a ver. Brasil. ¿Qué es lo que dice el tarot egipcio?
para Brasil. Vamos a ver. Bueno, acá yo veo, fíjense cómo hay alguien que va a conseguir su logro, ¿no? Su logro, su reseteo, su inicio, ¿sí? Y lo que siento es que empieza un periodo para Brasil donde, esperen que se me ocurrió esto, va a haber como, a ver, un periodo de sentirse como que de a poco van a empezar a meterse problemas de Neptuno. Fíjense que tenemos a Neptuno acá, y Neptuno tiene mucho que ver con ideas socialistas, populistas, y siento que Brasil es como que se va, luego de que termina esta conquista, ¿no? Hay alguien acá que va a conseguir algo que esperaba, ¿no? Que es el próximo presidente, y empieza un periodo como de cierto aislamiento de Brasil, ¿eh? Fíjense que tenemos acá la soledad. Tenemos también acá, fíjense, la alucinación, y la alucinación es una carta que nos habla de, yo siento que se van a tomar decisiones y que posiblemente Brasil va a entrar en un periodo como de cosas muy confusas, ¿sí? Y de cosas como muy, ¿cómo decirlo? De decisiones y de un rumbo que puede ser complicado porque no va a haber como un fundamento claro de por qué se toman ciertas decisiones o ciertos caminos. No sé cómo explicarlo. La alucinación es como si ustedes van a estar en un momento donde la persona que va a gobernar empieza como a delirar cosas. Un poco así, chicos, así se los quiero decir. El patrimonio de Brasil. Quiero decirles que el patrimonio de Brasil corre un gran peligro, ¿eh? Fíjense que tenemos el patrimonio y el desconcierto. Ojo Brasil, porque siento que Brasil viene un periodo donde se van a tomar muchas decisiones que van a estar haciéndole perder a Brasil el patrimonio, la fortaleza, no sé cómo decirlo. Brasil con un patrimonio yo lo veo bastante sólido, bastante fuerte, pero con decisiones que vienen de la mano de la alucinación, que es como si yo les dijera, chicos, que empiezan a despilfarrar o empiezan a desaparecer, empiezan a hacer desaparecer el patrimonio. Empiezan a hacer desaparecer el patrimonio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y viene un momento de gran desconcierto. Yo siento que el cambio de gobierno en Brasil va a traer a nivel económico y social un gran desconcierto, ¿sí? Donde va a haber como un periodo de tiempo que va a parecer como si fuese una nube de confusión donde nada es muy claro, pero luego empieza a aparecer un periodo de desconcierto donde en realidad nadie entiende bien el rumbo, el mal. Chicos, fíjense, Brasil se les mete el mal, se les mete el mal. Y fíjense acá cómo está Neptuno marcado. ¿Lo ven? A ver si me enfoca bien la cámara. Ay, no sé si me enfoca. No, no. Esperen que quiero ver si me puedo enfocar. ¿Ven que está Neptuno marcado ahí abajo? ¿Lo ven? ¿Y Neptuno qué es? El mal del socialismo, populismo. Neptuno son las ideas populistas, socialistas. El mal es lo que se le mete a Brasil en estas elecciones. Se les mete el mal. Y el mal radica todo, ¿eh? El mal significa, de vuelta, enfrentamientos, peleas internas, gente en la calle. Veo acá que puede haber se puede tornar un clima de mucha violencia en la calle. O sea, siento que acá Brasil se puede transformar en un campo de batalla también muy pronto, ¿sí? El mal es lo que se le mete a Brasil, el mal. Y tengan mucho cuidado Brasil porque el patrimonio te lo van a dejar en el desconcierto.
el patrimonio de Brasil, que es dentro de todo, siento uno de los países de Latinoamérica que está mejor parado, va a caer en este desconcierto. El despilfarro. ¿Qué van a hacer con el patrimonio brasilero? Les digo, Brasil, muy densas las cartas que estoy viendo para Brasil, para lo que viene luego de las elecciones con el nuevo gobierno. Muy denso lo que está saliendo acá. La venganza. Yo siento, como les dije, que acá hay alguien que se va, pero se va como jurando venganza. O sea que, como les dije, yo creo que va a empezar a haber como una especie de... Va a haber situaciones, yo no siento que este cambio de gobierno va a ser pacífico. Siento que acá va a aparecer lo imprevisto en cualquier momento. No necesariamente en el día de las elecciones o al otro día, pero va a aparecer de imprevisto algo, ¿sí? Porque está la venganza de por medio. Y fíjense, chicos, la fortuna que le está saliendo a Brasil invertida. Este nuevo gobierno va a destruir la economía brasilera. Este nuevo gobierno se lleva puesta la economía brasilera, chicos. La fortuna invertida, el patrimonio de Brasil que cae en el desconcierto, el mal que se les está metiendo, la venganza que va a implicar ataques o situaciones de violencia, ¿por qué no de atentados? ¿Por qué no de un pueblo muy polarizado que se puede llegar a tornar muy violento? Y como les dije, chicos, la fortuna, fíjense, la fortuna invertida. O sea, Brasil va a entrar en un colapso económico después de las elecciones. Prepárense, Brasil, porque se viene un gran colapso económico, financiero, social. La fortuna invertida, Brasil. Me da mucha tristeza ver lo que estoy viendo. La búsqueda y el aprendizaje invertido. Brasil, no aprendiste nada, Brasil. La búsqueda y el aprendizaje invertido, ¿no? Es como que acá yo siento con estas dos cartas que hay algo como de, en una búsqueda, ¿no? Por una identidad, ¿no? Hay algo en caer en un error común, algo que no aprendiste una lección, Brasil, este sería el tema, ¿no? Como hay algo que no aprendiste y el precio que vas a pagar es con el patrimonio brasilero y con la fortuna brasilera y con el mal que se te inserta, se te mete. El comercio invertido, prepárense. Ay, no. Bueno, esto no me gusta nada, pero me va a tocar decirlo. Pero fíjense que acá tenemos el comercio invertido. Y esto nos está hablando de que va a empezar a haber un gran problema a nivel de la economía, a nivel del trabajo, a nivel de la metodología de comercio, de negociación, ¿por qué no el comercio con países extranjeros? O sea, todo se va a empezar a complicar. El comercio invertido es como si yo te dijera, empiezan a cerrar negocios, empiezan a irse empresas, empiezan a caer, ¿no es cierto?, la moneda, empieza a venir la inflación, es como que vos no vas a poder comprar lo mismo, o sea, viene un tema de caos acá tremendo. Y fíjense que el emperador, fíjense, el nuevo emperador va a estar mirando todo esto, ¿cómo decirlo? Con esta carta siento que imponiendo normas de comercio que van a perjudicar a Brasil. Tal vez imponiendo normas, imponiendo estrategias, imponiendo, no sé, reglas o restricciones de algún tipo. Y fíjense la herencia invertida. La herencia invertida. Es como que siento que todo lo que Brasil creció en este último tiempo lo pierde así. O sea, la herencia invertida. ¿Qué significa también la herencia invertida? Que el país como vos lo recibiste en un estado puntual,
¿sí? El país como vos lo recibiste en un estado puntual, vos lo destruís en 5 minutos, ¿eh? Fíjense, Brasil con una herencia. Brasil, yo te diría que te prepares. Fíjense, Brasil, que tienen acá. La previsión y el cambio, de vuelta a un cambio violento, ¿eh? Fíjense este personaje cómo está. Fíjense cuántas cartas tienen a Neptuno, ¿eh? Fíjense, ¿se dieron cuenta? Los que están prestando atención, fíjense que les mostré ya un montón de cartas que tienen a Neptuno como regente del mensaje. Neptuno, ¿quién es? Neptuno es el socialismo, populismo, comunismo, ¿ok? ¿Cuántos Neptunos hay por acá? En todas las cartas que yo estuve sacando, las que están saliendo, mucho Neptuno, chicos, tremendo. Bueno, como les dije, tenemos acá la previsión. Brasil, yo te diría que vayas preparándote desde ahora, previendo qué vas a hacer con este caos que se viene. Si estás mirando ahora y sos de Brasil, empezá a prepararte hoy, empezá a cuidar tu dinero, empezá a cuidar tu economía, empezá a ver cómo te podés preparar para un momento de gran caos que se va a estar produciendo en Brasil muy pronto. El tiempo de crecimiento termina radicalmente y Brasil se va a una situación, yo la veo, de colapso muy fuerte. Y fíjense que viene el cambio violento, el cambio por la fuerza. El cambio por la fuerza. Así que acá, chicos, bueno, fíjense, la ayuda invertida. Otra vez Neptuno, ¿eh? Fíjense, la ayuda invertida con regente de carta Neptuno de vuelta. Bueno, Brasil, yo veo que después de las elecciones viene realmente un tiempo de gran complejidad. Ojo también con una falsa generosidad, porque abajo del mazo tenemos la generosidad invertida y siento que acá se puede despilfarrar mucho patrimonio en ayudas sociales, ¿no es cierto? En este tipo de cosas que hacen los gobiernos populistas y fíjense que acá la generosidad invertida va a traer un desfalco ahí en Brasil tremendo. Es un buen momento para prepararse. Muchas cosas, tramas ocultas, pactos, negocios, negociados, ocultos, que se están gestando. Brasil, después de las elecciones, prepárense. Voy a estar profundizando luego con Brasil, posiblemente haciendo una mirada un poco astrológica, ¿sí? Y vamos a ir ahora un poquito para ver qué pasa con este nuevo ministro, ¿no?, del Reino Unido y qué podemos esperar con esto, qué tipo de cambios pueden venir con el nuevo Reino Unido. Bueno, de todas maneras yo quiero decirles que no voy a ver, a los hechos nos remitimos, así que para los que tienen algo para objetar, los invito a que vuelvan en 6 meses y me cuenten cómo les fue. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver entonces un poco Reino Unido. Vamos a ver un poquito Reino Unido y qué es lo que viene para Reino Unido. ¿Sí? Vamos a ver. Reino Unido con el nuevo ministro. ¿Sí? ¿Y qué es lo que viene acá? ¿Qué podemos esperar si vienen cambios positivos con este nuevo ministro? Reino Unido, vamos a ver. Bueno, olvídense, este nuevo ministro yo lo veo
un rey de oros invertido ya nos está marcando que muchas mejoras no esperen ver con este nuevo ministro. El nuevo ministro lo veo contemplando mucho como todo lo que es la situación mundial en general, ¿no? Y él sí va a querer acomodar un poco, ¿no? Va a querer un poco acomodar, esto sí, va a querer acomodar, las intenciones las tiene, porque el mundo es una carta que nos habla como de alguien que intenta acomodar el mundo o acomodar la realidad financiera. Pero ustedes ya pueden ver que arrancamos con un rey de oros invertido. Entonces él ya agarra una economía que se está viniendo complicada, que se está cayendo, que se está perdiendo, y especialmente siento con una moneda que se está devaluando, ¿no? O está perdiendo fuerza, ¿no? Como algo medio así. Entonces él ya agarra como una economía que está como en caída, ¿no? Y va a intentar acomodar un poco el mundo, ¿sí? Va a intentar acomodar un poco el mundo, o sea, la historia, pero ya arrancando con un rey de oros invertido para ver cómo resuelve esta situación de Reino Unido. La verdad que ya arranca con una posición que no lo veo muy positivo. Y acá tenemos también el 9 de bastos invertido, que nos está marcando, ¿sí? Una situación donde yo siento que es un peso, es como una carga, ¿no? Que ya es como que siento que nadie quiere agarrar la papa caliente. Entonces también hay algo como de que esta persona un poco tuvo que agarrar, o un poco agarra un puesto, si se quiere, sabiendo dónde se metía, como algo ya pesado, ¿no? Como algo ya pesado, como algo, o sea, como algo tremendamente complicado, ¿sí? Y ya el tipo es como que entró acá sabiendo que ya la carga era un bodoque tremendo en la espalda, ¿eh? Bueno, acá tenemos el colgado. El colgado es una energía de estancamiento, de estancamiento. Así que decirles que para este nuevo ministro del Reino Unido, yo lo que siento es que él va a querer acomodar, va a intentar, pero siento que hay un estancamiento muy grande y este estancamiento va a permanecer. Y siento que también puede venir una gran parálisis, ¿no? Para la economía del Reino Unido, como una situación donde las cosas se estancan y realmente no progresan, no prosperan, ¿sí? Estancamiento de todo tipo, ¿sí? Y puede ser que este hombre tome decisiones que van a llevar a un estancamiento aún más profundo, ¿ok? Lo vemos acá con un paje de espadas. Es como que yo lo veo acá con un paje, nos está hablando de una persona que no sabe muy bien qué hacer, ¿eh? No sabe muy bien qué hacer, no sabe muy bien qué decisiones tomar. No sé si por ahí él va a tener también, qué sé yo, algún tipo de asesoramiento. Pero fíjense que es un paje que va a estar con un 7 de copas. Y el 7 de copas es una carta como de delirar, ¿no? Delirar, o sea, delirás, está una persona que busca soluciones inaplicables o soluciones incoherentes, ¿sí? Que suben como un globo y cuando se pinchan revientan y caen y se estrellan contra el piso. Viene un tiempo, les digo, con este ministro de oscuridad, viene un tiempo de grandes complicaciones. Hay cosas que van a estar saliendo a la luz en el Reino Unido. Cosas que van a estar saliendo a la luz. La luna trae complicaciones, la luna trae problemas, la luna trae cosas negativas, trae angustia, ¿sí? Vamos a ver qué más. Bienvenidos, a mí me están saludando desde España. España, chicos, hablé la semana pasada, creo, los invito a que vayan a ver en la lista de reproducción de predicciones internacionales, ¿sí? Bien, como les dije, siento que este nuevo ministro tiene mucha energía de paje. Fíjense cuántos pajes salen, ¿eh? Y el paje nos está hablando de que todavía necesitas madurar cosas. Entonces, siento que es una persona que va a estar tirando cosas. Puede ser que tire, no sé, medidas o cuestiones que se estrella contra el piso. Medidas que no van a funcionar, ¿eh? Medidas que no van a funcionar, pero que bueno, lo va a intentar, vamos a decirlo, lo va a intentar, pero fíjense, tenemos acá el as de espadas invertido que nos marca nuevos inicios o nuevas ideas o nuevos planes que son negativos o que a la larga van a ser negativos. Así que vamos a tener que esperar. No sé si vamos a tener que esperar mucho igual porque puede haber cosas que se le den vuelta en la cara muy rápido, ¿eh?
pero sí que tenemos acá como ideas o tenemos acá como iniciativas que son negativas, que van a ser negativas, ¿ok? Y que pueden ser incluso rechazadas, ¿eh? Y fíjense que tenemos el 8 de oros con la torre, chicos. El 8 de oros tiene mucho que ver con los trabajadores. Fíjense, el 8 de oros es una energía muy fuerte de los trabajadores, ¿no es cierto? Como la persona que va haciendo las cosas como de a poquito, como que se va puliendo, se va esforzando, tiene mucho que ver con los emprendedores y también con los estudiantes. Y se viene un caos acá. Se viene un caos, yo siento, con las pequeñas empresas, se viene un caos con los pequeños comercios, ¿sí? Se viene un caos con todo lo que sean puestos de trabajo, trabajadores, el poder adquisitivo que se va al caos, ¿sí? Porque también el 8 de oros nos está hablando de la moneda, ¿no? Y nos está hablando acá con la torre de caos. Caos, siento que acá siento que mucha gente puede perder, nada, chicos, la energía es prácticamente la misma para los tres países, la verdad que me... Bueno, como les dije ayer, el eclipse nos va a afectar a todos y es un eclipse que sucede en un eje que tiene que ver con la economía. Pero el Reino Unido, yo no veo que este ministro va a poder traer buenas noticias, la verdad se los digo, no veo que este ministro va a poder resolver nada. ¿Va a hacer intentos? Sí. Puede ser intentos o sea, yo veo intentos que van a fracasar, ¿eh? Hay planes, estos planes no van a funcionar, las cosas no van a mejorar. Si bien es como que se han puesto expectativas, yo diría fantasiosas y delirantes sobre este nuevo ministro, de verdad se los digo porque hay un 7 de copas, el 7 de copas es delirar, ¿sí? Pero fíjense, el poder adquisitivo colapsa, los trabajadores colapsan, la economía colapsa, el valor de la moneda colapsa, empresas, empresarios, negocios, comerciantes, colapso, viene la torre, viene la torre. Hay una mujer acá. ¿Quién es esta mujer? Hay una mujer, yo veo, que es como que, a ver, está la justicia, ¿no? Como, siento que hay una mujer que puede llegar a querer como arremeterle a él, ¿no? Una mujer que se le puede ir al humo a este nuevo ministro. Y siento que pueden aparecer cosas también legales, pueden destaparse ollas de temas complicados en Reino Unido, de situaciones legales, judiciales o de cosas que tengan que ver con la justicia. Ojo ahí, porque hay alguien que pareciera que levanta una espada para denunciar o demandar algo, ¿no? Y la justicia. Así que fíjense que esto yo lo veo re complicado, ¿eh? Y bueno, el 10, fíjense, yo no lo veo a este nuevo ministro trayendo buenas noticias, las buenas noticias que tal vez necesita, ¿no es cierto? Necesita Reino Unido o lo que esperaba que sucediera, ¿no es cierto?, con este nuevo ministro, ¿no? Como que traiga soluciones. La verdad que yo no lo veo. Lo veo sí con un apoyo muy fuerte, con un respaldo muy fuerte, ya sea o del partido o de personajes que pueden ser como importantes, ¿sí? O sea, como que él cuenta con un respaldo y además es un tipo, yo lo veo un hombre poderoso, hay alguien poderoso ahí atrás, ¿no? Algo medio así. Pero no, la economía van a tener que tomar decisiones de cara al futuro y fíjense que tienen un 7 de oros invertido, así que yo les diría, chicos, tengan mucho cuidado porque veo que esta persona va a tomar, ¿cómo decirlo? Va a tomar decisiones equivocadas y siento que Reino Unido va a un colapso, ¿eh? Va a un colapso en este sentido. Decisiones equivocadas que realmente van a truncar el crecimiento, porque fíjense que tenemos acá
el 2 de bastos con el 7 de oros invertido. 2 de bastos con 7 de oros invertido nos está marcando, ¿sí? Como que vos querés mirar hacia el futuro, ¿no? Y recuperar tu poder y tu posición, ¿sí? Pero el 7 de oros, ¿qué te dice? Que lo que sembraste no te da frutos. Lo que sembrás no te da frutos. No va a haber frutos de la cosecha. Entonces es un tiempo realmente complicado para Reino Unido. Prepárense, tienen la torre con el 8 de oros. Así que este es un tiempo de un colapso económico y financiero. Y bueno, este hombre, nada, como dije, ya él abrió la lectura con un rey de oros invertido, así que no va a poder estabilizar mucho el quilombo que ya hay. Tampoco le podemos echar toda la culpa a él, ¿no? Él recibe como una economía un poquito incendiándose, ¿no? Pero bueno, lo siento con ideas y energías de, bueno, intentos fallidos que va a tener, ¿sí? Y atentos a esta situación que puede aparecer, de situaciones de acusaciones, temas que pueden aparecer a nivel judiciales o de la justicia, ¿no? O de una cosa como de imponer un equilibrio forzado. O sea, acá hay algo complicado que va a aparecer muy pronto en Reino Unido, algo que va a aparecer acá sobre algún tema importante que puede tener que ver con algo legal o ilegal, ¿por qué no? Algo acá, prepárense, prepárense. Bien, voy a llegar hasta acá, luego voy a profundizar capaz un poco con este ministro del Reino Unido y lo vemos más en profundidad. Pero bueno, para hacer un pantallazo hoy quería como hacer un poquito así información, un varieté para todos y probablemente voy a estar luego más jueves o viernes, sí, vamos a seguir mirando temas internacionales. Quiero tomarme un momento también para ver Italia, me lo vienen pidiendo mucho, Nicaragua también. Así que bueno, vamos a ir haciendo semana a semana y posiblemente algo más que vaya preparando. Pueden ser grandes tableros o puede ser que vaya preparando más análisis astrológico de diferentes lugares y posiblemente a este ministro lo vamos a ver más en profundidad más adelante, a esperas de ver un poco qué pasa, ¿sí? Así que bueno, desde ya les agradezco a todos que me dejen en comentarios temas mundiales que te interesan ver, países que te interesa ver o en qué aspecto te interesa ver algún lugar puntual, ¿sí? Y bueno, por supuesto, gracias por acompañarme, gracias por ser parte, haber estado este rato conmigo en estos martes de predicciones internacionales. Mañana vamos a estar con preguntas y respuestas con el tarot y mensajes del oráculo, así que los invito a todos. Una noche para relajarnos y divertirnos la de mañana. Así que mañana si querés liberar un poquito la tensión, ¿ok? Te invito y vamos a estar compartiendo ese rato. Gracias totales a todos. Feliz noche, los amo.